Qué bueno, hermanos, volver a encontrarnos y disponer el corazón y la mente para agradar al Señor, para cumplir con su palabra. Él nos enseña que debemos congregarnos, que debemos orar grupalmente y, bueno, estudiar su palabra. Cuando no entendemos o no sabemos, los que saben y comprenden nos pueden explicar con la ayuda del Espíritu Santo, y eso es muy importante. Oremos. Amado Dios, hoy es un día precioso, un día más, un día tuyo, que nos obsequias, dándonos la vida, dándonos la salud y dándonos todo lo que nos rodea para el disfrute. Gracias, Dios mío, por esta nueva oportunidad. Gracias por tu mensaje. Cada vez que nos reunimos, recibimos algo muy importante de ti y por eso te lo agradecemos. Y te damos gracias también por esa tierra hermosa, por la naturaleza, por los animales, por el agua, por el aire, por el sol, por nuestras vidas, por la familia, por el trabajo. Señor, las bendiciones son grandes y son muchas. ¿Qué sería de nosotros sin ti? Oh Dios, aquí estamos. Las fuerzas nos las das tú para vivir. Danos ese entendimiento y la sabiduría para desarrollarnos como esos seres, hijos tuyos que tú deseas. Y Señor, que podamos vivir las vidas que a ti te agradan. Te agradecemos nuevamente por la palabra que tienes para hoy. Y como siempre te pedimos que esa palabra sea el alimento para nuestra alma y que llene esas necesidades espirituales que tenemos. Gracias por el amor grande que nos tienes y gracias porque por ese amor nos diste a tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, muchas gracias. Amén. Y bueno, mensaje precioso de hoy con el pastor Luis Sánchez. Mis queridos amigos y hermanos, qué bueno estar hoy también en sintonía a través de este canal. Y qué bueno compartir la palabra del Señor que nos va enseñando y vamos aprendiendo acerca de los acontecimientos que vendrán cuando se presenten los fines de los tiempos. Hoy vamos a seguir estudiando las profecías del Señor Jesucristo en cuanto a los aconteceres, las situaciones que anteceden al fin del mundo. Y esto es muy importante aprenderlo, puesto que nos enseña cómo serán las cosas y nos mantendrán vigilantes y atentos de aquellas cosas que debemos rechazar o que debemos apreciar. En este día quiero compartir con ustedes el tema que he titulado Las guerras entre naciones, y es un tema que sale a partir de las profecías del Señor Jesucristo. Veamos pues que el mundo siempre ha estado en guerra, y desde el comienzo de la humanidad podríamos decir que la primera guerra entre dos personas fue la de Caín y Abel. Allí comenzó la discordia, allí comenzaron las contradicciones, los roces, los choques de las personalidades. Y así ha sido durante todo el tiempo y será durante todo el tiempo. Los seres humanos están siempre confrontándose, siempre buscando el bien personal y no el bien colectivo. Y esto hace que estemos en pleito constantemente. Entonces, el mundo siempre ha estado en guerra y eso tenemos que aprenderlo para no equivocarnos en cuanto a
las situaciones que se puedan presentar en el presente o en el futuro, algunos conflictos que haya entre naciones, entre pueblos, entre familias, etc. Así que las guerras han sido siempre, pero lo diferente en este caso, cuando el Señor Jesucristo lanza esta afirmación, es que las guerras del final serán muy diferentes a como han sido. Y es importante entender la palabra de Dios en este sentido. Veamos cuáles son las profecías con relación a las guerras que el Señor Jesucristo les enseñó o les mostró a sus discípulos y que en este día también nosotros podemos estudiar. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 6 y 7, dice así la palabra del Señor: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Observen que el Señor Jesucristo les dice a los apóstoles: sí, es cierto, vendrán conflictos, vendrán confrontaciones, pero no tiene por qué preocuparlos a ustedes. No es el indicativo que nos precipita a decir: ya con esta guerra se va a acabar todo, y que este conflicto entre estas potencias y esta otra será el fin de la tierra. No, es diciendo que el ser humano siempre estará buscando posesionarse, buscando ser todo de él, buscando adquirir lo que otros tienen, y esto causará pues enemistades, causará guerras, causará situaciones difíciles de confrontación entre un país y otro, entre un continente y otro. Pero esto no será lo que va a anteceder a el final de los tiempos. Así que las guerras continuarán, es lo que el Señor Jesucristo nos dice. Seguirán los seres humanos discutiendo unos con los otros y seguirán buscando cómo posesionar sus ideales y sus intereses. Esto pues es importante entenderlo de esta manera. Sí, el ser humano siempre ha querido, por su característica de egoísta, tener todo para sí. Y si representa a un pueblo, a una nación, querrá que su nación tenga lo mejor y lo que otros tienen. Por eso vienen las guerras por el territorio, por la economía, por el bienestar, y esto crea conflictos entre unos y otros. ¿Cuáles son las guerras hoy, en este siglo, en el siglo XXI? ¿Cuáles son las guerras que nosotros vemos y que debemos estar muy atentos a ellas sin que esto sea preocupación? ¿Cuáles son esos conflictos que se presentan en estos momentos? Bueno, he sacado algunos considerando pues la situación que vivimos, y veamos las guerras. Una de ellas es los pobres contra los ricos. El rico tiene acaparado todo el capital, toda la tierra, todo el bienestar, todo para él. El rico, recordemos que es un ser que posee por adquisición personal todo lo que tiene y que sobrepasa inclusive al manejo en sí de las riquezas. Quiere tener, y que esa tenencia o que esa adquisición de bienes vaya en contra de los demás. El rico es alguien insaciable, alguien enfermo,
que procura por encima de todos tener superabundancia, aún sabiendo que no va a disfrutar y aún sin entender el por qué, teniendo todo, no puede gozar de lo que tiene. Mientras tanto, el pobre que no tiene nada, que sufre, que tiene limitaciones, que no alcanza a alimentarse bien, que no alcanza a ir al estudio, que no alcanza a adquirir lo más mínimo, ve con mucha tristeza, con mucho enojo a aquel que tiene. Y esto crea un rechazo al rico, porque el rico es egoísta, no quiere entregar, no quiere compartir, no quiere que su riqueza produzca el bienestar para todos. Allí hay un conflicto. El pobre siente que es rechazado, el pobre siente una gran tristeza por no adquirir lo mínimo para poder vivir. Así que hay un conflicto de tipo social y de tipo económico entre el pobre y el rico. Otra guerra que se presenta es entre el empresario y el obrero. El empresario quiere que el obrero trabaje y dé toda su fuerza y muestre todos sus talentos y aún dé todo su tiempo para el beneficio del empresario. Al empresario no le interesa que su obrero esté bien, esté contento, esté conforme. Siempre el empresario está luchando por extraer más de la capacidad que tiene el obrero. No le da un buen salario, no le da otros beneficios especiales para que el obrero esté contento, esté feliz. Este es un conflicto que hay entre el empresario y el obrero. Es una guerra, por supuesto. Veamos también otro tipo de guerra: el político y el pueblo. El político quiere que el pueblo lo elija, quiere que el pueblo lo lleve a las altas posiciones, y cuando está allá se convierte en el peor enemigo del pueblo y lo avasalla, lo esclaviza y dicta normas o ejecuta leyes que van en contra del pueblo. Y el pueblo lo sabe, y el pueblo se rebela, y el pueblo habla mal en contra de estos políticos, de estos gobernantes. Siempre va a haber un conflicto entre el pueblo y el gobernante, porque el gobernante se olvida del pueblo, no ejerce la ley, no ejerce su trabajo hacia el pueblo que lo eligió y que lo puso allí para beneficiar a la colectividad. Esa pues es una guerra que encontramos también en estos tiempos. Otra guerra es el pueblo contra el pueblo. El pueblo, la masa del pueblo, siempre está en contra de aquellos que quieren surgir, de aquellos que quieren presentar ideas, de aquellos que se levantan como líderes dentro del pueblo para defender al pueblo. Hay un conflicto entre unos y otros, no entendiendo que si hay alguien que sale a favorecer al pueblo, que sale a defender al pueblo, que sale a buscar el beneficio del pueblo, debe apoyársele, debe protegérsele, pero es el mismo pueblo que acaba con el pueblo. Y esto es inconcebible e inverosímil, pero es cierto. Así es la situación de esta guerra que hay entre unos y otros, estando en la misma condición y no entendiendo que unos buscan el bienestar de otros. Hoy en día también tenemos una guerra en cuanto al manejo de la salud de los habitantes del pueblo en general. El manejo de la salud. La salud está en manos de los que tienen más, de los que pueden más, de los que son importantes, mientras que al pueblo se le relega, se le aplaza la solución
a sus problemas que tiene de su salud. Los que tienen más dinero, los que manejan el poder, son beneficiados por los sistemas de salud, las instituciones de salud, y tienen los recursos para ser atendidos y beneficiarse de todo ese aparato que tiene que ver con las instituciones de salud y los órganos de salud. Mientras aquellos que no tienen, a esos se les rechaza, se les aplaza y no se les da la oportunidad de recibir el mismo trato a nivel de la salud. Eso se nota y eso lo ven los que están en condiciones ínfimas y los que son pobres y los que no alcanzan a tener recursos para buscar el bienestar corporal. Y en fin, hay muchas guerras que se presentan en este momento. Todas esas cosas, entendidas desde el punto de vista de la Biblia, están sucediendo y sucederán. Pero esto tiene que entenderlo el creyente y tiene que aprender que esta es una situación real, que es una declaración de la profecía del Señor Jesucristo diciendo: estas cosas se van a presentar precisamente porque el ser humano no tiene la calidad de ser un ser amoroso, un ser colectivo, un ser solidario, un ser que busca el bienestar de los demás. Y la situación que se presenta aquí es porque el ser humano en esas condiciones no tiene el amor de Dios, que es aquel que puede buscar el bien del prójimo, es aquel que puede entender que debe haber una manera de buscar el bienestar de los demás. Las guerras pues se presentan por esa falencia, por esa falta de conocimiento de Dios, del amor de Dios y de su palabra. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué se presentan pues las guerras? Es otra pregunta que podemos hacerla con relación a lo que el Señor Jesucristo lo ha profetizado. Y en el libro de Santiago nos da una explicación de por qué se presentan las guerras entre los seres humanos. En el capítulo número 4 de Santiago, del versículo 1 al 4, nos muestra la palabra de Dios en uno de sus apartados el por qué las guerras. Y dice, Santiago capítulo 4 del 1 al 4: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago pues nos muestra el porqué de estos conflictos, el porqué de estas luchas desiguales, el porqué de estas confrontaciones. Y esto es un combate, como lo plantea. Es un combate entre unos y otros que buscan la satisfacción de tipo personal, y se crea un egocentrismo y se crea un manejo muy personal de lo que se quiere, sin pensar en el otro, sin la afectación que va a recibir el otro. Y es que hay unos elementos que se mueven dentro de estos conflictos, que son la codicia, el querer tener más, el querer tener lo del otro, el querer adquirir, aunque no se pueda disfrutar de eso, hace que la persona
busque la manera y aún en contra y violentando y agrediendo para adquirir lo que se quiere. La envidia, pues, es otro elemento que lleva a acaparar, a buscar lo que otros tienen, y esto crea los problemas. También dice que la persona desea mucho, pero no se conforma. Ese deseo de tener demasiado y que no alcanza límites y que no se pone barreras, hace que se adquieran muchas cosas y que no se beneficie la persona que las tiene. Aparentemente cree que se beneficia, pero no es cierto, porque eso le va a esclavizar, le va a atormentar al que tiene mucho más y ve a otros que no tienen. Y esto hace, por ejemplo, que se consigan las cosas de manera violenta, de manera agresiva, y no importa quién sufra, no importa quién padezca por aquel efecto de el otro que quiere adquirir. La situación, pues, entonces, es que las guerras se presentan por esos factores: la codicia, la envidia, el celo, el querer tener, la abundancia de algunos, y esto hace que vengan los conflictos entre los seres humanos. El problema aquí es que el manejo de las guerras es un asunto que tiene que ver con el deseo terrenal del ser humano. El ser humano quiere tener posesión, quiere tener exaltación, quiere tener unos recursos que a la final no puede manejar. Todas estas cosas son vanas. Todo esto es vanidad de vanidades, como dice el predicador. No hay manera de satisfacer al ser humano. Y esto es lo que hace entrar en conflicto entre unos y otros. No hay un equilibrio, pues, mental y emocional del manejo de la situación terrenal. El ser humano desde el principio ha sido así: egoísta, malintencionado, celoso, iracundo, ladrón, y eso hace que hayan los conflictos de esta naturaleza. Conclusión a este mensaje: guerras hay y habrán, porque los seres humanos siguen siendo inconsecuentes, no solidarios, no amorosos, siguen siendo egoístas, codiciosos. El ser humano padece de esa enfermedad que se llama egocentrismo. Todo para mí, lo que yo quiera conseguir, lo que a mí me falta, lo que yo quiero, no me importan los demás. Allí está reflejado el ser que no tiene ni siquiera el conocimiento de Dios, ni la presencia de Dios, ni practica las cosas de Dios. Debe haber un equilibrio para el ser humano cuando conoce la palabra de Dios, cuando entiende que el prójimo es sumamente importante en la vida. Beneficia el ver al prójimo estar bien. Aquel que entiende que el prójimo es alguien a quien debe apoyársele, ayudársele, es alguien que entiende bien no solamente la palabra de Dios, sino que entiende bien lo que es un mundo de equilibrio, un mundo de estabilidad y de armonía. Eso lo puede entender una persona que a partir de las Sagradas Escrituras entiende que el amor al prójimo es como amarse a sí mismo. Aplicación a este mensaje: guerras hay y habrán, pero tú y yo entendamos, de nada nos sirve conseguir todas las cosas del mundo y perder nuestra alma. De nada nos sirve tener riquezas sin poder disfrutarlas. De nada nos sirve tener el poder para que ese poder acabe con otros. Seamos equilibrados, conozcamos las Sagradas Escrituras, aprendamos a amar a los demás,
a ser solidarios, a servir, a ayudar a otros. Esto es fundamental para mantener un equilibrio mental, emocional, espiritual y sobre todo para tener la aprobación de Dios. Espero pues que aprendamos de las Sagradas Escrituras cómo amar al prójimo como a sí mismo, y todo irá bien para quien practica las Sagradas Escrituras. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros.